Dios les bendiga, me da gusto verlos una vez más aquí a la casa del Señor y vamos a pasar al momento de la palabra. Amén. Como siempre vamos a estar atentos, sean todos bienvenidos y los que nos están viendo también a través de la internet, tanto hermanos de aquí de la congregación que todavía no pueden venir, que están conectados, les damos la bienvenida y a todos los amigos, ¿verdad? Hay gente que se está conectando, bienvenidos y vamos a pasar al tiempo de la palabra. ¿Cuántos venimos a escuchar al Señor? Bueno, vamos a continuar con la serie El propósito de la iglesia. Y hoy va a haber un tema bien importantísimo y hermoso, que es, ustedes lo van a ver. Y referente a este tema, que es, el tema es el propósito de la iglesia. Así es de que les invito a que abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. El tema de hoy se llama adorar a Dios en unidad. El propósito de la iglesia es adorar a Dios en unidad. Y vamos a ver qué nos dice el Señor a través de esta palabra. Bueno, pues estemos atentos. Dice 1 Corintios 1:10, así, amén. Os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Le voy a dar una vez más lectura. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amén. Vamos a orar, hermanos. ¿Le puede pagar aquí, por favor? Vamos a orar. Padre bendito, en esta mañana, Padre, aquí estamos una vez más, Señor. Delante de su presencia es el tiempo de escuchar su mensaje, Padre. Es el tiempo de poder nosotros como un cuerpo estar atentos, unidos, escuchando su palabra, Señor, porque a eso venimos. Usted conoce el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Padre. Usted conoce la condición de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Ante usted no podemos ocultar nada, Señor, ni es nuestro deseo ni por la mente, Padre. Y le pedimos que en esta mañana, en este mediodía, Padre, que usted nos ha permitido esta bendición, este privilegio y este regalo de poder estar unidos, Padre, y venir a adorarle y exaltarle como lo que somos, como un cuerpo, Padre, como el cuerpo de su Hijo Jesucristo, y escuchar su mensaje, que le pedimos que nos ayude, Padre. Que todo aquello que quiera impedir este tiempo, todo aquello que quiera estorbar, Padre, usted tome el control, Padre. Que derrumbe todos los argumentos, razonamientos, cuestionamientos, inquietudes, dudas que se levanten contra usted, Padre, y que seamos edificados, enseñados como usted lo sabe hacer. Prepare el corazón y la mente de cada uno de mis hermanos que están aquí, de todos los que van a escuchar esta palabra, Señor, que es viva y eficaz. Palabra perfecta, santa, Padre. Unja mis labios y que en esta mañana su mensaje, Padre, sea expuesto para honra y gloria suya. Así como usted manda que se haga, Padre. Las sanas palabras de su Hijo Jesucristo y la doctrina que es conforme a la piedad. Para su honra y su gloria en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los propósitos de los que vamos a ir viendo en esta serie de la iglesia, hermanos, es adorar a Dios
en unidad. Hemos venido viendo nosotros a través de la iglesia primitiva una serie de cómo ha sido el proceso, que creo que sin lugar a dudas ha sido lo mismo en nosotros. No fue nada fácil, no ha sido fácil, es un desafío y todo eso solamente lo vamos a poder hacer a través del poder del Espíritu de Dios que mora en nosotros, con el que fuimos sellados. Y bueno, hace 8 días vimos nosotros los rasgos, características y cualidades que tiene que tener el cristiano y que se supone o fue lo que tenían los cristianos de aquella iglesia primitiva, que sin lugar a dudas los tenían que tener, porque si no, no va uno a ser usado por Dios. Si nosotros no reunimos las características, los rasgos y las cualidades que se requieren de parte de Dios, que vienen a través de hacernos una nueva criatura, y somos llenos de lo que Él quiere en nosotros, no vamos a poder nosotros adorarle, servirle y estar unidos, como ahora lo vamos a ver. Vimos que algo que los hizo a ellos, indudablemente, es dar todo, vivir juntos, compartir, estar perseverando juntos, unánimes, en el mismo sentir, con los mismos pensamientos, buscando los mismos propósitos, aguantándose unos a otros, sin lugar a dudas, fue nada más ni nada menos que el amor de Dios que tenía ya en sus vidas. Que es lo que cada uno de nosotros como cristianos ahora, al ser hijos de Dios, tenemos ese amor. Vimos nosotros el amor que es el que nos habla también el apóstol Pablo, que es el amor que el amor de Dios, que es el amor ágape. Porque está el amor pues filial, ¿verdad? El amor eros, el amor, está el amor storge, que es el amor hacia de sentimientos, hacia alguna cosa o hacia algún animal. Está el amor, otro, el amor que es el amor de padres a hijos, de madres a hijas, de hermanos a hermanos. Y bueno, este es el amor indudablemente el que se necesita de parte, que es el de Dios, que se necesita que nosotros tengamos para que podamos nosotros, hermanos, como ahorita vamos a hablar, estar unidos. Que no es fácil. No es fácil, ¿verdad? De veras, en el ser humano no es fácil la unidad. ¿Por qué? Vamos a ir viendo más adelante. Vimos que el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo soporta, todo lo espera, que no hace nada indebido, ¿sí? Vimos que el amor no busca lo suyo, o sea, no es egoísta, no se irrita. Yo recuerdo que la semana pasada no acabamos en sí todas las cualidades del amor, y no voy a abundar mucho en eso, pero vimos que también no se irrita. Ya usted como cristiano, hermanos, miren, ya no puede irritarse, exasperarse. Y es una palabra que significa excitar. Fíjese, cuando usted se irrita, se excita. ¿Qué pasa cuando te excitas? Se te mueven todos tus sentimientos, tus emociones, que te llevan muchas veces así como, o te quedas mudo, sin palabras, tardas en reaccionar, o de repente empiezas a moverte y a tener actitudes, y eso te agita, hace que te agites, significa agitarse. Irritar significa excitar, y eso hace que te agites, y agitarse provoca algo. Y aquí dice agitarse y provocar a algo. ¿A qué? A una actitud. ¿Y sabes qué? Que la irritación produce enfadarse. Produce tener un gran enojo. Fíjese, poco a poquito. Espérate tantito. No, pero entonces te enfadas. Espérate. Y sigue y te enojas. Y después de ahí significa enardecer. Enardecer, y después de ahí significa o sigue perder el control o actuar con furia. Es indudable, yo no lo dudo, por eso digo, ¿qué diferencia hay de ellos a nosotros? Yo pienso que no hay ninguna diferencia. Yo creo que ellos muchos de ellos pasaron situaciones difíciles, tanto en su vida personal, como en su vida matrimonial, como en su vida como congregación.
yo pienso que vivieron muchas de estas cosas. Pero viendo nosotros el trasfondo, o sea, continuando leyendo y viendo cómo se conducieron, llegaron a un punto donde ya no existía esta cosa en ellos, si no, Dios no los hubiera usado. Que es lo que está pasando con muchos de nosotros. Llega un punto en que ya te vas calmando, vas entendiendo, ya no te enojas. Si antes la esposa le aventaba al esposo todo lo que tenía y hasta los cuchillos y todo eso, ya no lo haces. Si antes el esposo era así como muy mandón y muy machista y todo eso, ya no pasa eso. Si no, Dios no va a obrar ahí, no va a usarnos. El amor no guarda rencor, algo bien, bien tremendo y bien malo hasta cierto punto y peligroso y de mucho cuidado es que haya rencor. El rencor es un resentimiento que persiste con el tiempo. De este modo, o sea, lo que pasa es que cada vez que te acuerdas de lo que te hicieron, ¿sí? Cada vez que se acuerda de lo que te hicieron, te lleva a pensar en qué es lo que pasó, en qué situación, y eso te mueve a un enojo. Estás guardando el rencor porque te acuerdas, eso te mueve a un enojo, y ese enojo te lleva a una actuación que no es agradable. Y por eso caes en grosería, y no quieres hablar, y estás enojado, y no quieres convivir, y bla, bla, bla. Y esa actuación, ese rencor te puede llevar a que te amargues. Y ahí ya está más peligroso. Esta iglesia, yo no creo que haya sido usada si tenía este tipo de actitudes. Amén, hermanos. Entonces, dice que el amor no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Estoy nada más como explicando un poquito de lo último en lo que nos quedamos, para poder entrar aquí al tema. No se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Yo le decía en la mañana a los servidores, ¿ustedes creen, y hago la misma pregunta, que en el cuerpo de Cristo haya quien se alegre? Fíjense, voy a tratar de explicar bien. Haya quien se alegre porque le pase algo al hermano. No me contesten. En la mañana hubo cabezas que sí, hubo cabezas que no. Yo pienso, sin lugar a dudas, que sí hay quien se alegre de que no te vaya bien o que no te salgan bien las cosas. Pero yo me voy por el lado de los liderazgos en la iglesia. ¿Por qué? Porque yo hablo con conocimiento de causa, yo lo viví. O sea, no de embalde pasé desde chico crecí en las iglesias y vi divisiones, vi chismes, y esos chismes hacen división y te lleva a bla, bla. Pero yo vi cuando quitaban a alguien del puesto que no quería soltarlo, ponían a otro, pues sin experiencia quizá, ¿verdad? No tanto que no tenga la capacidad, sino con no experiencia en el teje y maneje de las cosas. Y yo vi cuando pues, no le salían bien las cosas, y cuando la actitud del que estaba puesto tendría que ser, no te preocupes, aquí estoy, mirarle así. A ver si es cierto. Quería, ¿no? Pues órale, que se les hace bien fácil. ¿Sí me entienden? Yo veo más por ese lado que puede pasar. Otra de las cosas que puede pasar en la iglesia es como cuando tú estás disciplinando a tus hijos, como está pasando actualmente, y pues vienen las consecuencias de lo que pues, está haciendo, y tú le dices a los hermanos, mire, cuidado con su hijo, hermano, pongan atención, hermano, pongan esto, y pues bueno, y pasa el tiempo y de repente, la riega el hijo. Y comentaba yo en la mañana y decía, uno dice, ya ves, tenía que ser. ¿Qué esperabas que pasara? Fíjense, quizá la expresión, hermanos, no es mala. Lo malo es el sentido de dónde viene, con qué corazón viene. Es indudable que tenía que pasar porque no se hicieron las cosas bien. Pero una cosa es que digas, tenía que ser, pero te está doliendo, hermano.
que le pase eso al hermano. Te está doliendo y te preocupa y quieres hacer algo. Te olvidas de que ya, si no entendió, pero ya está el suceso. Es muy diferente a que cuando sí dices, se esperaban. Si no se aguantan, ahí está mal. Ahí ya está mal. Ahí ya te estás como, sin querer, como gozando, como diciendo, pues ni modo, hermano. Ay, yo no. Y ahora quiere que le ayudemos. Ni modo, tiene que, pues ahora que se aguante. Eso es lo contrario. No sé si me entendieron las dos formas de aplicar eso. Nosotros somos misericordiosos y tenemos el amor de Dios en nuestras vidas. Y si Dios ha sido misericordioso y paciente con nosotros, nosotros luego lo queremos cortar cabezas. Entonces el amor no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. ¿Cuál verdad? La verdad de Cristo, la verdad de la palabra. Entonces tú llegas y, hermano, bueno, vamos a orar. Hermano, échale ganas. Dice la palabra que nos gocemos con los que se gozan y que lloremos con los que lloran. Entonces, aquí estamos con ustedes, hermanos. Somos una familia. Vamos a orar y a rogarle al Señor para que tenga misericordia. Eso es muy diferente. El amor de Dios no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Y esto, hermanos, estas cualidades las tenían ellos y las tenemos que tener nosotros. Amén. El amor todo lo cree, todo lo sufre. Fíjense, vimos, hermanos, y a mí me llamó la atención, todo lo sufre. Es el primero que vimos hace 8 días, si quieren vean la grabación ahí en el YouTube, y habla de un espíritu largo, o sea, de paciencia. ¿Sí me entienden? Un espíritu es una acción, una actitud, es algo, un ser en ti, tanto el malo como el bueno. Entonces, vimos, hermanos, y la última palabra fue tardo en responder. Entonces, todo lo sufre, tú aguantas, venga lo que venga. Sufrido, como nuestro Señor Jesús, y tardo en responder. Nuestro Señor Jesús no abrió la boca, como oveja fue llevado al matadero ante los que la trasquilaron. Y nosotros nos caracterizamos muchas veces, hermanos, por soltarlo. Y por eso en las veces les hemos enseñado a través de la palabra y a través del ejemplo. A mí cuando alguien me dice, pastor, mira, voltea a ver la cruz. Simple. Pero es que yo, no es posible. Espérate, voltea a ver la cruz. Tienes razón. Espérate tantito, por lo menos respira un poquito, porque a veces sí sale. Entonces, hermanos, el amor nunca deja de ser, o sea, nunca deja de ser, no se descompone, no se marchita, nunca. El mensaje de hoy, que es la importancia de la unidad, nosotros no vamos a poder tener unidad, hermanos. Como el día de hoy que tenemos nuestro convivio, si hay envidias, déjenme seguir adelante. El mensaje de hoy, la importancia de la unidad, un tema primordial, un tema que es totalmente indispensable en la iglesia, y es bien importante, hermanos, que la iglesia entienda qué es la unidad. Es como cuando tienes que entender quién es la familia verdadera. En lo espiritual, ¿verdad? Vas creciendo, vas menguando tú, vas creciendo más Cristo y vas entendiendo que el amor de Cristo nos hace que sea más importante la unidad en nosotros y el amor en nosotros como familia que un lazo sanguíneo. Aclaro, no que no te importe tu familia, pero deseas más estar con la congregación. Yo no sé si a usted le pase, pero entre más conozco del Señor, más deseas y ya quieres verlos. Si los acabas de ver ayer, ya quieres verlos. Ellos comían, todo el día andaban juntos. Estaban en su primer amor.
Por eso Jesucristo a la primera iglesia, ahora sí que en el principio del juicio, que es en el libro de Revelaciones, empieza el juicio por casa. Y Cristo empieza la iglesia, que somos nosotros, y lo primero que empieza es, has perdido tu primer amor. ¿Qué pasa? Lo hemos hablado cuando estás en tu primer amor. Todo lo sufre, como cuando estás enamorado. Ay, se le cae algo y no te preocupes, no pasa nada. Pero pasa ya cuando estás casado y ya tienes 5 años, no te fijas, ten cuidado. ¿Sí me explicó? Es simple de entender, hermanos. Entonces, es bien necesario que la iglesia sepa, hermanos, o como iglesia que sepamos y entendamos que es de suma importancia la unidad en el cuerpo de Cristo. No vamos tan lejos. Hoy vamos a tener un convivio, como siempre, ¿verdad? Nuestras fiestas ágapes. Yo no conozco la condición de la que traigamos cada uno de nosotros. Si venimos con gozo, con alegría, con ánimo, con deseo de estar juntos, felices, o si venimos ya porque no me queda otra, o si venimos, no sé cómo, pero si tienes el amor de Cristo, hermano, no pasa nada. Yo ayer le decía a mi esposa, veníamos platicando, y le decía, mira, si tú no entiendes el concepto de que tú y yo, por la posición que tenemos, no pasa nada, no la vamos a hacer. No vas a hacerla. No te puedes dar el lujo tan fácil de como que, ay no, como que sí, como que, y es que, pues no, pues, ¿cómo es posible? No pasa, no, tienes que entender ese concepto y tenemos que ser llenos del amor de Dios todos los días, que todo lo soporta, que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera, que no hace nada indebido, que no es jactancioso, que no se envanece, que se despoja de sí mismo para lo demás, como la araña. ¿Sí me entienden? Es bien importante, hermanos, que entendamos eso. Cuando nosotros tengamos ese amor, por eso vas a entender cuando Jesucristo dijo, es mejor dar que recibir. Entonces, hermanos, quizá entender qué es la unidad o qué es ser un cuerpo no es complicado. Quizá entender qué es la unidad o qué es ser un cuerpo no es complicado. Lo que es complicado es obedecer o rendirnos totalmente a la voluntad de Dios. Lo que es complicado es obedecer lo que Dios nos manda y que hagamos en su palabra. Lo que es complicado es quitar la necedad de nosotros, hermanos, quitar el egoísmo que hay en nosotros. ¿Sí me explicó? Lo que es complicado es dejar de pensar solamente en nuestro yo. Y miren, yo quiero, yo pienso, yo deseo, así me gusta, esto me conviene, así me siento bien, así me enseñaron, así estoy acostumbrado. Eso es lo que es complicado. O sea, lo que es complicado, hermanos, es presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo para que podamos llevar a cabo este mandamiento. ¿Sí? Eso sí es complicado, hermanos. A veces queremos entender nosotros, ¿qué es la unidad? ¿Cómo que el amor ágape? ¿Qué es eso? Nunca vas a entender eso mientras no entiendas que debe de quitar de tu vida y de tu corazón lo que no le agrada a Dios. Son barreras, son murallas en nuestra vida que no nos permiten ver y mucho menos entender lo que está pasando. Mientras no dejemos de pensar, yo quiero, yo siento, así lo quiero, así lo pienso, es mi opinión, así me gusta, así me conviene, esto no, esto sí, y cuando yo quiero, como quiero y cuando quiero, todas esas son murallas, hermanos, que primeramente que nada van a impedir, hermanos, bendición en tu vida personal. ¿Me explico? Van a impedir bendición, y la principal bendición es que tú tengas esa comunión con Dios. Va a haber obstáculos. ¿Qué significa unidad?
El tema se llamó Adorar a Dios en unidad. Amén. ¿Qué significa unidad? De acuerdo al diccionario de la Real Academia, significa juntarse dos o más personas para conseguir un fin determinado o para ayudarse mutuamente. ¿Es malo eso? No es malo. ¿Ok? No es malo. Significa, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, propiedad que tienen las cosas o características de un grupo de personas de no o para no poder dividirse ni fragmentarse sin alterarse o destruirse. No es malo. A veces coincido un poquito con el diccionario secular, a veces no, porque la palabra de Dios es otra cosa. Y de acuerdo al diccionario hebreo, o sea, la palabra de Dios es una palabra que significa unir. Fíjense, pero unir hasta impregnarse. Significa entretejer. Cuando nosotros hacemos por aquí, por allá y le metemos, va a estar difícil. Va a estar difícil que se desuna. Cuando tenemos esas telas o esas cosas que son hechas de muchos hilos, la única forma de que si quieres desarmarlo a veces es quitar por uno, con mucho cuidado, y te cuesta. Así es como debe ser el cuerpo de Cristo. Entretejido, uno al otro. Impregnado. Significa, hermanos, unido entre sí, bien ligado entre sí y unidos en amor. Esto, hermanos, se dice de la iglesia como el cuerpo de Cristo, que es la cabeza. El amor es diferente. El amor de Cristo, el amor de lo alto. Por eso la esencia de todo es el amor. Es lo primero. El amor nunca deja de ser. Amén. ¿Qué estaba pasando en ese tiempo, en esta lectura del apóstol Pablo a los Corintios? ¿Qué estaba pasando en ese tiempo cuando el apóstol Pablo escribió esta carta? Miren, pasaba lo siguiente. La epístola nos describe los tipos de problemas que se habían desarrollado en la iglesia de Corintio y entre otras cosas, porque eran muchos problemas, hermanos, y entre otras cosas había división. Había confusión en cuanto al matrimonio. Fíjense, había confusión y problema en cuanto al matrimonio, confusión en cuanto al ofrecimiento al ofrecido a los ídolos, confusión en cuanto a los dones espirituales, confusión en cuanto a la cena del Señor y confusión en cuanto a la resurrección. O sea, había una de problemas, hermanos. En pocas palabras, la iglesia de Corintio tenía muchísimos problemas. Eso es lo que está de acuerdo a la palabra. Ahora, la pregunta obligada aquí sería, ¿hay alguna diferencia entre ellos a nosotros? ¿Hay alguna diferencia entre aquellos tiempos a la iglesia de hoy? Porque hoy hay confusión en el matrimonio, ya no se quieren ni casar, ya no creen en el matrimonio. Hoy hay confusión en cuanto a la educación de los hijos, hasta para tomar el control, hasta para ver quién decide. Hoy se negocian a los hijos. ¿Sí? Hoy hay confusión y discusión en cuanto a los liderazgos. ¿Sí? Eso está pasando, no estoy mintiendo. En toda la iglesia de Cristo. Hoy hay confusión en cuanto a la idolatría. Ponemos primero otras cosas que a Dios. Y eso es idolatría. Hoy hay desacuerdo en cuanto al manejo de la obra de Dios. Igual que en aquellos tiempos. Señor, alguien le dijo, cuando estés arriba, ¿puedes poner a tu hijo en un lado y a mi hijo y a mi otro hijo en otro lado? O sea, el hombre queriendo buscar acomodarse. Desde que estaba Jesús, o mucho más antes, hay desacuerdos en cuanto al manejo de la obra, hay apatía a las cosas de la obra de Dios. Fíjense, hay falta de compromiso con Dios, hay irresponsabilidad para con los compromisos en la iglesia, hay divisiones, hay murmuraciones, hay envidias, hay contiendas, hay chismes, hay diferencias. Fíjense, hermanos, hay diferencias entre unos y otros. Hay preferencias. Hay preferencias
por algunos y por otros. ¿Qué? O sea, ¿por qué es que, pregunta, ¿por qué es que seguimos teniendo diferencias entre nosotros? Diferencias, ¿ok? ¿Por qué es que tenemos favoritismos y preferencias por algunos? ¿Por qué es que hay grupitos entre hermanos? Y tengo que decirlo de veras. Los espirituales con los espirituales y los carnales con los carnales. Porque te voy a decir una cosa, hermano. Si tú te juntas con un hermano y tú no dejas que te platique nada, ni que ataque a tus hermanos, ni que murmure, si es carnal te va a apartar de ti. Eso es lógico. ¿Por qué? Aunque se nos diga y se nos diga que estamos haciendo mal, seguimos. O sea, ¿por qué han seguido hasta hoy en día estos problemas? ¿Qué ha hecho que esto siga y siga y siga y no pare? ¿O qué es lo que estamos heredando a nuestros hijos, hermanos? Híjole, mire, yo estaba aquí en mi oficina. Hermano, cuidado con lo que decimos. Ustedes lo deben de saber. 2 niños de 9 y 11 años hablando y hablando y diciendo cosas y decía, wow. No malas, ¿eh? Déjeme decirle que hasta cierto punto me dio gusto oírlo. Pero yo dije, ok, tiene razón, pero tienen que tener mucho cuidado de ser conducidos para que no se vuelvan religiosos. Porque como sus padres dejan todo, los niños empiezan a ver y hacen lo mismo y dejan todo. ¿Por qué? Por eso es la pregunta, ¿por qué? ¿Qué es lo que estamos heredando a nuestros hijos en lo espiritual o en lo carnal? ¿Con qué enseñanzas estamos cimentando a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestros hijos? ¿Cuál es el ejemplo o qué testimonio le estamos dando a nuestros hijos? ¿O por qué hay tantas divisiones en la iglesia, aunque prediquemos y prediquemos lo mismo como ahorita? La respuesta es bien simple, en seis palabras. Y esa la dio el Señor Jesucristo aquí. Aquí la dio y dijo, por la dureza de vuestro corazón. Ese es el problema. Por la dureza de vuestro corazón. Es que está esto, pero al principio no fue así, dijo. Amén. O sea, en otras palabras, traducción actual, porque ustedes son muy necios y tercos y no quieren obedecer a Dios. Pero Dios desde un principio nunca ha querido que su iglesia esté separada. Porque ustedes no han querido aceptar lo que Dios quiere para ustedes. Porque ustedes siempre están buscando lo que ustedes quieren. Esto está pasando y sigue pasando porque su corazón, dice el Señor, está endurecido. Y esto, hermanos, ofende a Dios. Esto, hermanos, es pecar contra Dios. Por lo que lo siguiente yo preguntaría, ¿tiene que seguir siendo así? O sea, ¿tenemos que seguir pecando y ofendiendo a nuestro Dios? De ninguna manera, dijo el apóstol Pablo, amén. De ninguna manera. O sea, que perseveraremos, dijo el apóstol Pablo, porque la gracia, para que la gracia sobreabunde. O sea, porque Dios es misericordioso, porque déjeme decirle una cosa, ¿ok? Que si usted peca, Dios perdona. Todo pecado es perdonado, dijo el Señor. Todo, menos en la blasfemia contra el Espíritu. ¿Me oye? Todo, hermanos. Nosotros, yo no puedo condicionar ni decir, este sí, esto no. No. Todo pecado es perdonado cuando hay un arrepentimiento como Dios lo pide. ¿Ok? Entonces,
Por eso creen que, al rato, pues, al rato le pido perdón. Y me perdona. Es lo que está diciendo. Porque Dios es misericordioso y lento para la ira y grande misericordia. ¿Seguiremos pecando? Porque es así Dios. Y Él mismo dice, de ninguna manera. Porque si ya moriste al pecado, no puedes resucitar al pecado. No puedes resucitar la antigua naturaleza. ¿Cómo puedes vivir si ya no puedes, si ya moriste al pecado, ya no? Y muchos de nosotros, hermanos, seguimos, vamos a decirlo así, resucitando o trayendo otra vez, y de repente, y luego lo vamos y lo dejamos, y otra vez traemos al viejo hombre. Y eso no puede seguir. ¿Qué estaba pasando con los hermanos de Corintios en ese tiempo, en ese momento? Estaban en divisiones y por lo tanto, pues había murmuraciones y chismes. Dígame, no sé. Yo en la mañana les preguntaba aquí a los líderes, ¿habrá chismes aquí? Hay que entender, ¿ok? Que es un chisme, ¿ok? Hay que entender que es una murmuración. ¿Ok? Mira, hermano, entre más vas menguando, de acuerdo a la Biblia, tú menguas para que Cristo crezca. Entre más van menguando, más vas cerrando tu boca. Y tienes mucho cuidado de lo que vas a hablar. Ay, pastor, entonces no puedo hablar, ¿es pecado? No, no estoy diciendo eso. Pero si se supone que tú estás menguando y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí, como dijo el apóstol Pablo, ahora lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, entonces tú eres instrumento y tú hablas solamente lo que Dios te dice, cuando quiere, dónde quiere, cómo quiere, y tú tienes que esperar. Porque a lo mejor no es malo lo que le pides, a lo mejor no es malo lo que vas a decirle, pero no es el tiempo. Amén. Corinto, hermanos, era una de las ciudades más importantes de toda la Grecia y era conocida por lo menos por 4 cosas, miren: su comercio, su cultura, su religión y su inmoralidad. O sea, era una ciudad por la que transitaba todo tipo de gente del mundo, o mucha gente, o de varias partes del mundo. Entonces, el apóstol Pablo, hermanos, en esta epístola deja bien claro que aunque la iglesia de Corinto, fíjense, que aunque la iglesia de Corinto había recibido dones del Señor, porque recibieron dones, era inmadura y falta de espiritualidad. Y eso era necesario corregir inmediatamente. Al apóstol Pablo, hermano, le urgía corregirlo, porque es como una manzana podrida. ¿Qué pasa? Si no la apartas, mancha la otra, se pudre la otra, y mancha la otra, y luego ya si son dos, hace más fuerza, y mancha la otra, y así se han dividido iglesias. Oye, ¿qué pasa? ¿A poco a ti te pareció lo que dijeron? Y bueno, pues no mucho, y pues a lo mejor no quieren hacerlo, pero caen. Y luego de ahí, pues a ver, déjame, bueno, no, como que no soltó mucho, y oye, hermano, y ahí va con la otra. Es una. Pareciera parecía un cuento, ¿verdad? Eso es real. Y si cae otra, agarran más fuerza, ya son 2. El apóstol Pablo, hermanos, le urgía y era necesario corregir inmediatamente, de modo que el propósito de Pablo al escribir esta carta era, primero, instruir, fíjense, instruir y restaurar a la iglesia en sus áreas débiles, corrigiendo sus prácticas erróneas, tales como divisionismo, inmoralidad,
problemas familiares y abusos de los dones espirituales y de la cena del Señor. 2. Corregir enseñanzas de doctrinas falsas acerca de la resurrección. 3. Dar instrucción con respecto al asunto del manejo del dinero y a la ofrenda para los creyentes pobres de Jerusalén y las necesidades de la iglesia. Amén. Entonces, Pablo mandaba estas cartas, fíjense, para poner un alto y si era necesario un correctivo, hermanos, inmediato. Hubo una ocasión también en que hubo ahí un problema entre la madrastra y el hijastro, que tuvo que ir, dice, o sea, el atado dice, dice Pablo, que no hay nadie maduro aquí que pueda solucionar esto. O sea, ¿tengo que venir yo o tengo que mandar instrucciones a fuerzas? Y yo aquí les he dicho a algunos hermanos ya están en la edad de tener ya autoridad. No se necesita ser pastor para tener autoridad. Simplemente con la pura presencia que la iglesia vea y diga, ahí está el hermano Manuel, no, ahí está el hermano Jorge, el hermano Roberto, no, son hombres de respeto y con autoridad. No tengo que estar, no tiene que estar el pastor en todo. Él, hermanos, era necesario y manda esta carta para poner un alto o se aplicará un correctivo inmediato y esto es bíblico. Pablo quería que se aclarara esta confusión en cuanto a lo correcto o incorrecto y otro problema grande era que los corintios, hermanos, fíjense, por eso digo, fíjense, ¿qué diferencia hay? Nada. Otro problema que tenía esta iglesia, hermanos, de Corintio era que tenían una reputación de saltar de un capricho a otro. Así es, hermano. Pablo sabía que ahí había gente sentidita, caprichosita, y tenía que poner un alto. Le urgía, Pablo lo que le urgía era parar y poner solución a esto. Y lo que el apóstol Pablo, hermanos, quería liberarlos, fíjense, liberarlos de estar degenerándose en un capricho y en otro capricho y contagiando a la gente. O sea, un verdadero apóstol, un verdadero pastor, por eso dijo Jesús, el buen pastor su vida da por las ovejas. O sea, el buen es el auténtico, el genuino, el puesto por Dios, su vida da por las orejas y va a cuidar como una mamá. Dígame de los que estamos aquí, hermanos, que tenemos hijos, ya cuando tienes 2, y otros 5 o 6, si le va a gustar que sus hijos estén divididos. A nadie. Entonces, cuando pasa algo, vas a ir a poner solución. Y le vas a decir, es tu hermano, y le ayudas y das todo por él. ¿Sí o no? Es lo mismo, y es nuestro deber. Ahora, que le pidamos a Dios la sabiduría para hacerlo, es muy diferente. Amén. Entonces, ¿qué diferencia hay de ellos con la iglesia de hoy? El apóstol Pablo quería liberarlos de degenerar o de caer en capricho y capricho y capricho. Entonces el apóstol Pablo, al mandarles esta carta, se introduce de la siguiente manera. Miren, lo leímos. Os ruego, ¿no dijo? Os ruego. 2 veces, la segunda, parecida. Os ruego, Romanos 12:1. Os ruego, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y sabe qué? Mire lo que significa os ruego, por si no sabía. Porque luego hay partes donde dicen, ay, qué malos son. Iglesias donde se pone la corrección o la disciplina y la gente, ay, qué malos son. Si somos hermanos, ¿cómo es posible que le hagan esto? Cuando no saben que ya se habló y se trabajó y se trabajó. El mismo apóstol Pablo dice que si hay alguna discusión o tienes algo contra tu hermano, hables con él y te pongas a cuentas, ¿verdad? Y dice que si no entiende, traigas a un testigo para que les arregle, amén. Y dice que si no entiende, pues lo lleves a la iglesia. Entonces,
de acuerdo a la palabra de Dios, a lo que estamos aquí viendo, es que tú ya hiciste todo lo posible. Ya rogaste, ahí sí ya rogaste, por favor, hermanito, por favor, y ya estuviste esperando y orando y con todo. Entonces, dices, bueno, y tú no vas a poner la disciplina, es Dios. Entonces, miren lo que significa os ruego, miren. Es una palabra en griega que significa llamar cerca. ¿Se entienden? O sea, unirnos. Ese es el propósito de exhortar. Eso significa os ruego, unir, llamar cerca, invitar. O sea, invitar. ¿A qué? Hermano, por favor. Mira, yo te invito, hermano, ya que no te fijes. ¿Se fijan? Significa invocar a exhortar y a consolar. O sea, vas, los exhortas y también les das palabra de ánimo. Te entiendo, hermano, mira, te entiendo que no es fácil. Te entiendo, hermanito. Tienes la razón, tristemente hay hermanos que pues son piedra de tropiezo, miran, pero yo te exhorto, hermano, que no te fijes. Pero fíjese, vamos para allá. Orar. Hay que orar. Porque el que va a hacer la obra es Dios, no somos nosotros. Es Dios, yo no voy a cambiarlos. Es Dios, yo no los obligo a nada. Es Dios. Si muchas veces nuestra forma de expresión, que es algo que Dios me ha enseñado, si nos oímos muy drásticos, perdónenme, pero es Dios. Yo tengo bien claro que es Dios el que va a cambiar. Significa amonestar. Y la última, exigencia y deber. Estas dos palabras me dicen que tienes que hacer lo que no hay otra opción, que es un mandamiento. No es que Dios te esté rogando, ándale, mijito, por favor, ya, por favor, no es, hermanos. La forma, o esta traducción de la parte del apóstol Pablo suaviza un poco el sentimiento a la exhortación, pensando en no lastimar un corazón, en no ofender un corazón y en pensar que hay gente débil, sentida y delicada. Amén. Entonces él lo hace con una expresión sabia, con el fin de no dañar a ninguno de los hermanos. Y le manda la carta como una exhortación, cuando él, hermanos, Pablo era un apóstol de Jesucristo, ¿ok? Fíjense, Pablo era un apóstol de Jesucristo, él tenía el derecho y la autoridad para ordenarles, oiga lo que les digo, para ordenarles a los cristianos, porque no te queda otra, es un mandamiento. Te lo estoy diciendo bien, pero este es un mandamiento que es tu deber. ¿Sí me explicó? Sí, síganme, por favor. Pero fíjense, él tenía la autoridad o el derecho para ordenarles a los cristianos en estos asuntos. Él era una autoridad. En lugar de eso, con un corazón amoroso, les ruega que sean unificados como creyentes, que es lo que nosotros necesitamos ser unidos. Venga lo que venga. Pase lo que pase. El apóstol Pablo, hermanos, tenía la urgencia de ver a la iglesia de Corintio cambiar su actitud y sus acciones. Por lo que los exhorta, en primer lugar, fíjense, en su calidad de apóstol, o por el llamado que tuvo, o el rango o la posición que se le dio. En segundo lugar, por la autoridad que tenía de parte de quien lo llamó. Acuérdense que Pablo, hermanos, pues perseguía a los cristianos, mató cristianos, aprobó la muerte de cristianos, recibió órdenes de matar cristianos, pidió permiso para matar cristianos, y no fue fácil que lo aceptaran. Pero él cumplió una vez que fue transformado. Y aquí vemos dos enseñanzas prácticas, tanto de los apóstoles que aceptaron como lo que era, como Dios lo puso y respetaron su liderazgo, vamos a decirlo así, como él se presentó sin importarle lo que él sabía cuando dice como un abortivo, fíjense, como un abortivo, ¿saben lo que es un aborto, vea?
algo no deseado. Dice, como un abortivo fui yo el último llamado. Y fue y se humilló, hermanos, y se puso a los pies, vamos a decir, a las órdenes de Pedro, de Juan. Él no llegó luego, y Dios me puso, y él llegó, y dice, como un adoptivo, ¿qué enseñanzas y qué principios tenemos que tener? El hecho, hermanos, porque he visto eso. Yo crecí, no era cristiano, está bien, pero crecí en ese ambiente como la iglesia popular. Y yo vi líderes que llegaban y se presentaban, y hermano, buenos días, ¿de dónde vienen? No, yo soy de tal iglesia, y mi hermano, oh, sí, qué bueno, hermano. No, pues es que allá servía. Yo era líder de jóvenes, era esto, y era esto, y era esto, y espérate. Aquí no se ve eso como un abortivo. Fíjense, no fue fácil. Quizá Pablo, hermanos, ya había contenido con los cristianos. No fue aceptado. Desde que llegó ciego, luego ahí, no fue. ¿Cómo, Señor? Espérate. ¿No viste? Nos está matando. Y el Señor dice, y fíjese lo que le dijo, le es necesario que padezca por mí, que sepa cuánto. Fíjese, o sea, no es fácil, no vas a... No. Por eso le digo, quien te dijo que es bien fácil, que tú vengas a Cristo, te engañó. Sí va a haber una vida feliz, sí va a haber una solución, pero es un proceso. Y a Pablo le dijo, le es necesario que sepa cuánto le es necesario padecer por mí, por mi causa. Y yo creo que él ya había contendido con los cristianos acerca de su apostolado, hermanos. Entonces esto es como si estuviera diciendo Pablo, miren, fíjense, puede que ustedes no me reconozcan o no reconozcan mis credenciales ni mi apostolado. Fíjense como traduciéndolo, ¿ok? Eso es poca importancia para mí, porque acuérdense que él dijo, todo lo que tengo, lo tengo por basura por mi amor a Cristo. Porque no soy un apóstol por elección popular. Fíjense, no soy apóstol a través de la designación de otros apóstoles. No soy un apóstol porque me eligieron en una organización. Soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios y de ningún hombre. Y en todas sus cartas, si ustedes ven, yo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios que me fue dada. Entonces, hermanos, hay mucha enseñanza. La exhortación no solo tiene el respaldo del apostolado de Pablo, sino que tiene toda la autoridad que le fue delegada de parte de Dios. Y dice, también él mismo, por eso es que dice, no es aprobado el que se recomienda a sí mismo, sino que es aprobado por Dios. Y Dios dijo, os pondré pastores, le dijo a su pueblo, os pondré pastores para que os apacienten y os guíen y os alimenten. Y en otra parte dice, ay de aquel que toque a uno de estos mis ungidos. Nosotros enseñamos, hermanos, que tiene que haber un respeto a la autoridad. No, por ejemplo, aquí les hemos dicho, mira, hermano, él es el líder de jóvenes. Tú tienes 50 años de edad, él tiene 25, pero a él se le está respetando por la investidura que tiene, no por la edad. ¿Sí me explicó? Esto es bien simple. Es como, por ejemplo, usted sale ahorita y se para un policía y lo para, usted lo respeta al ver el uniforme. ¿Estamos? Usted ve al policía en la noche en el Walmart y quién sabe quién será ese. Y si te habla, te sigues. ¿Me explico? Es la investimenta que tiene ese policía, transmite autoridad. Aquí es el llamado de parte de Dios, el que transmite la autoridad. Y más cuando Dios te pone. Es como Romanos 12:1, que le dice, os ruego por la misericordia de Dios.
que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. O sea, ya tenéis el conocimiento, es lo que les dijo Pablo. Ya tenéis el conocimiento, ya tenéis el don de la palabra, como a nosotros se nos ha dado palabra y palabra cada semana, ya tenéis la esperanza, pues por favor, por lo tanto, manténgase también en el amor y en la unidad. ¿Me explico, hermanos? El propósito de la iglesia es adorar a Dios en unidad. Esa iglesia, hermanos, de los primeros convertidos, vivieron y pasaron de todo y salieron. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo al exhortar a los cristianos de la manera tan sabia, tan correcta, amorosa y paciente que él tenía, hermanos, con esa autoridad que le había sido delegada, así lo hizo, con esa autoridad. Con otra cosa, hermanos, con el ejemplo. El ejemplo es lo más poderoso, el testimonio. El mismo apóstol, como hombre, ya no como apóstol, como hombre puso ejemplo. Era indudable, hermanos, que los corintios no podían rehusarse a la exhortación. ¿Sí o no? Es como si llega a ti y te dice un hermano, pues que no es de testimonio. Haga de cuenta que yo llego y le digo, hermanos, por favor, lleguen temprano, hermanos. Lleguen temprano y yo llego tarde todo. Es como, ¿sabes qué van a decir? Ay, pastor. A lo mejor no van a decir a mí, ¿verdad? Van a decir, ay, pastor, sí. Primero hágalo usted. El ejemplo te da autoridad. El testimonio abre la puerta para que crea la gente. Y luego dice enseguida, hermanos, otra cosa, mire qué diferencia hay. Hermanos, el mismo título es un argumento en pro del amor por Jesucristo. Por eso le digo, mire, yo a veces a mi esposa aquí ha estado y ni ella se me va. Estoy allá. Jorge. What? Jorge. Hermano Jorge. Es mi hermano. ¿Cómo te vas a identificar? ¿Cómo? Imagínense a mí, Sergio, Roberto, imagínense yo hablándole a mi hermano Roberto así, no te pases. Y así enseñan en la iglesia hoy. No se digan hermanos porque no les gusta. Y no les no les digan que se van a ir al infierno porque se espantan. Y no les digas esto. Espérate, pues tú quién eres para cambiar el mensaje o lo que Dios manda. El amor de Jesucristo que fue derramado en ese sacrificio nos hizo ser hijos del Padre Celestial y por lo tanto, hermanos, somos hermanos por amor de Jesús. Amén. Dice Juan 13, 34 y 35, dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Y en esto, ven, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieras el amor los unos por los otros. Entonces, oye, ¿esto hermano? No sé si a usted le han dicho, ¿esto hermano? No. Entonces, ¿pero qué dice hermano? Yo hasta pensé porque se llevan re bien y le ayudan mucho y yo hasta pensé que eras hermano, pero como que no se parecen. No, no es mi hermano, es mi hermano en Cristo. Oh. Y después de ahí te dicen, no, entonces son cristianos, son aleluyas, amén, gloria a Dios. Y nos hemos encontrado con, no, sí se nota, porque conozco a otras y empiezan, y yo conocí una, y en la fábrica donde estaba conocí a otro, y yo vi, no, se decía hermano, y había de ver cómo era, bien conflictivo. Y empiezas a oír, dices, déjala. El apóstol Pablo, hermanos, al decir hermanos, estaba enfatizando que todos los cristianos formamos parte de la familia de Dios, somos una familia. Amén. Y como familia de Dios, hermanos, experimentamos una unidad que es mucho más profunda que el vínculo sanguíneo. ¿De veras?
Por eso le digo, llega un punto en que quieres... Yo antier le dije a un hermano algo que ni a mis hermanos les he dicho, a mis hermanos en la sangre. Le dije a un hermano que viene a visitarnos, no sabes cuánto te extraño, hermano. Cuánto me ha pesado no verte. No es mi hermano carnal, y a mis hermanos no los he visto ni en 20 años. ¿Qué? ¿No amo a mis hermanos? Es que nos vamos identificando más, nos une la sangre de Cristo, hermanos. Nos une la sangre de Cristo. Por eso, si ustedes se recuerdan, hemos visto anteriormente las predicaciones que damos que ellos como iglesia se preferían ellos antes que preferir a otros. Yo le decía también a un hermano de aquí, yo cuando doy un trabajo o algo, busco primero la preferencia de mis hermanos de la iglesia, antes que buscar a otro. Antes que buscar a otro. Y otros por ahí dicen, no, dice, mejor me quito de bronca. No, son broncas, luego salimos mal y mejor así no la llevamos. Es que no tiene bien claro cómo se deben de hacer las cosas en lo espiritual. Yo prefiero hacer negocio con ustedes primero y que ustedes tengan la bendición a que se la lleve otro. Y si es necesario perder, voy a perder. Porque les he enseñado, hermanos, a ustedes les consta alguno de aquí, que no es mío, es de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el apóstol Pablo, al decirles, hermanos, es porque somos parte de la familia de Dios y Jesucristo mismo lo dejó claro, hermanos. Miren lo que les dije, dice, respondió él al que le decía esto y dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¿Quién es? ¿Qué dice, hermanos? ¿El que qué? El que hace la voluntad de mi Padre. Fíjese. No, y dice, mire, fíjese, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? ¡Ey, maestro, ahí te busca tu mamá! Y te buscan tus hermanos. Y imagínense, y que dice, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Así ya de cuenta, ustedes. Los que hacen la voluntad de mi Padre son mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre y que está en los cielos, este es mi hermano, y este es mi hermana, y este es mi madre. Madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. ¿Se fijan el orden que puso Dios? A esa familia se refiere y está hablando el apóstol Pablo, hermanos. Y sigue diciendo después, fíjense en lo que nos basamos, nada más os ruego. Fíjense todo lo que abarcó, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, después dice. El apóstol Pablo estaba haciendo énfasis a lo que se le había enseñado, que Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Pablo estaba enfatizando el señorío de Cristo, hermanos, en la iglesia y sobre la iglesia. Entonces, al hacerles esta exhortación o esta rogativa, el apóstol Pablo deseaba que ellos entendieran que Cristo es el todo en todas las cosas para los cristianos. Hermanos, repito, al hacerles esta exhortación a esa iglesia, como la hace a nosotros ahorita, deseaba que ellos entendieran que Cristo es el todo en todas las cosas para todos los cristianos. Cristo debe ser nuestro todo, sobre todo y ante todo. No hay más. El apóstol Pablo nos estaba exhortando algo que es bien importante y fundamental para poder tener la unidad. Nosotros, si ahorita vamos a subir a comer, si no subimos en el mismo sentir, hermanos, no vas a disfrutar tu comida. Si no subes en el mismo sentir, vas a empezar a observar. Fíjate. Si tú subes en el espíritu, vas a empezar a observar. Y hasta ni comes por estar viendo si trajeron. ¿Y qué trajo? ¿Y cuánto trajo? Y ayudó. Y no ayudó. Y siempre es lo mismo. Y se hace, mira, ya se va, como siempre. Uy, sí, ya tiene que irse porque le urge. ¿Sabes una cosa? Mira. Así. Arriba, hermanos, de veras, hermanos.
no se imaginan, hermanos. No tengo palabras para expresarlo, pero no se imaginan lo sobrenatural y lo hermoso que es vivir en el amor de Cristo. Mira, hermano, te hagan lo que te hagan, ni te fijas. Mira, hermano, ya me voy, Dios te bendiga, hermanita, y tú, ahí te va, quítate. Así es, hermano. Choca. Por eso voy a regresarme cuando Jesús llegó. Ya ustedes saben, a mí me encanta hacer ese, cuando Jesús venía por el caminito, después de que fue bautizado, y empieza a pasar y empezó a ver a sus discípulos y los llamó, a Pedro, Esteban, y se fue al montecito y los sentó y les dice, lo que yo les voy a pedir, no lo van a entender. Lo que yo les voy a pedir les va a parecer increíble. El que amen a sus enemigos, el que soporten todo esto, va a chocar. O sea, los va a confundir. Pero si ustedes confían en mí, van a salir victoriosos. Choca, hermanos. Padre, le dijo Jesús al Señor, Padre, aunque están en este mundo, pero no son de este mundo. No te pido que los quites del mundo. Fíjese lo que le dijo Jesús. Jesús no está en contra de lo que aquí estamos haciendo. Está en contra de cómo lo haces. De que te fijes en todo eso. De que empieces a poner la mirada en las cosas que van a traer mal. No te pido que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y de la misma forma, hoy en la madrugada, yo aquí hablando con él, le dije, Señor, hoy vamos a tener nuestra reunión, Padre, muévase con libertad en cada corazón de todos mis hermanos y que nos gocemos en su presencia, hermano. Cristo está con nosotros, hermanos. Cristo está con nosotros, amén. Somos su pueblo, somos ovejas de su prado, somos sus hijos, gocémonos. Dejemos de estar pensando si no vinieron, si vinieron, ¿por qué no vendría? Uy, mire, dígale, carneota, vete para allá. En serio, es un espíritu de carne, hermano. Es como cuando empiezas a caminar en el Señor, que es el proceso que uno pasa, y quieres voltear a ver a la muchacha o a la señora que está bonita, y estás peleando, y tienes que hacerle así, che, no te voltees, hermano. Y ya les he comentado, muchos batallan eso, y dices, no. Entonces es lo mismo, hermanos. Vamos a tener nosotros nuestra reunión, hermanos, yo no sé cuántos se gozan. Tenía un pastor, hermano, que decía, aquí van a estar los que tengan que estar, pero en el sentido de que no le importaba. A mí sí me importa, hermanos, si no vienen, pero yo respeto y oro. El que va a hacer la obra de Dios. Amén. El que va a hacer la obra de Dios, hermanos. Lo que el hombre sembrare, eso cosecharé. Eso lo dice el Señor, no lo digo yo en mal sentido. Amén. Si no vinieron nuestros hermanos, pues gocémonos, ¿qué les parece? Gocémonos. Porque hay muchas Martas. Ay, Marta afanada, ¿se acuerdan que dijo eso? Y María corrió desesperada y dice, Señor, ya vine, y la otra, ay, Señor, ¿no podrás decirle que me ayude tantito? Y que dice Marta, ella escogió la mejor parte. Cada quien decidimos, hermanos, pero nuestro Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y hoy nosotros estamos hablando de la unidad y vamos a tener nuestro convivio. Les hemos enseñado que no se fijen si no ponen, ni modo. Imagínense a mí, ay, ¿sabes qué, güera? A mi esposa le digo, güera, ya no vamos a hacer nada. No responden. Entonces, ¿me mueve Dios o me mueven ustedes?
A ver, digan. ¿Qué pastor quieren tener? ¿Que me mueva ustedes o que me mueva Dios? Y Dios dice, como le digo a mi esposa, ¿para 1 o para 1000? Tú hazlo. Vamos a pararle aquí, hermanos. Vamos a pararle aquí porque no quiero, vamos a convivir un ratito y pues quiero que estemos bien, poquito pero sustancioso. ¿Por qué? Porque aquí tengo 2 recomendaciones que le da el apóstol Pablo a la iglesia de Corintios para que puedan, hermanos, tener la unidad. Y vamos a verlo la próxima semana, amén. Así de que vamos a dar gracias. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos, para que vayamos y continuemos gozándonos, amén. Amén. Y todos los que nos están observando, también viendo a través de la internet, bueno, pues hoy es el día del papá y vamos a tener un pequeño convivio aquí nosotros y esperemos que también todos los que estén en nuestra iglesia o en su hogar, pues pasen un día bendecido, amén. Y esperemos que esta tarde el Señor nos haya dado palabra. El propósito de la iglesia es adorar a Dios en unidad. Continuaremos con este tema la semana que viene. Pónganse de pie, por favor. Yo no sé, yo sé que falta gente, faltan hermanos. Lo único que quiero decirles es que si Dios le habló hoy, en esta tarde, también a mí, también he visto todo eso, que a veces te invitan a pasar al altar, no es malo, pero tiene que ser de todo corazón. Yo prefiero que no pase, pero que en su corazón haya ese lugar para Dios. Yo pasé obligado a veces al altar. Pásele, hermano, pásele. Pásele, hermano, no se quede allí, véngase a gozar. Espérate. No es así. Ahí donde usted está, ahí está el Espíritu de Dios. Porque no está aquí, está en su corazón. Y si Dios le habló, hermano, hoy, deje que Él haga la obra. Amén. Dejemos que Él nos guíe, hermano. Nosotros somos imperfectos, tenemos tantas cosas todavía que no las alcanzamos a entender, porque si las entenderíamos, no las haríamos. Y ahí está Dios misericordioso, paciente, humilde y amoroso, como siempre. Grande en misericordia. Dejemos que Dios nos transforme. Y miren, yo se los he dicho, cuando Dios hace tu obra y te transforma hasta tu cara, te transforma todo. A veces le he dicho yo a algunos hermanos, Cristo no es un Cristo derrotado ni enojado. Amén. Entonces, no le digo que me dé una sonrisa, no, simplemente un corazón grato al Señor. Amén. Y que el Señor haga su voluntad, no nosotros. Porque somos su iglesia. Vamos a orar. Padre bendito, en esta tarde le damos gracias, Señor. Padre, gracias, Padre, no hay las palabras, Señor. Hay tanto agradecimiento, Padre, de veras que no encontramos las palabras, Padre. Quisiéramos decirle, Padre, tantas cosas. Pero sabemos que usted todo lo sabe. Usted es el que escudriña los corazones y los pensamientos, Padre. Antes de que nosotros abramos nuestra boca, usted ya lo sabe. Antes de que nosotros lo pensemos, desde antes de la fundación del mundo, usted ya lo sabe, Padre. Hoy queremos deleitarnos en su presencia, Padre. No porque es el día del papá, Señor, sino porque sabemos que usted está con nosotros, Señor. Hoy queremos gozarnos en su presencia, no nada más este momento, sino
todo lo que queda del resto del día. Y si mañana nos permite despertar, Padre, que sea para honrar y glorificar su nombre. Hoy usted nos habló una vez más, Padre. Y su Hijo Jesucristo, nuestro bendito Salvador, se dio por nosotros. No le importó despojarse de su trono. No le importó humillarse. No le importó no abrir su boca, sino permanecer callado, siendo trasquilado, Padre, como oveja al matadero. Él tenía toda la autoridad. Él tenía las causas justas. Él tenía todo el derecho. Él tenía todo el poder. Él pudo haber dicho ahora y legiones de ángeles estaban listas para venir y defender y hacer todo. Pero él dijo, si no lo hago, es por amor a ti. Si Jesucristo no se bajó de la cruz, es por amor a ti. Porque era necesario que se cumpliesen las Escrituras. Y en esta tarde el Señor nos dice que está con nosotros. Yo estoy con ustedes, dice el Señor. Sin darte cuenta, yo estoy contigo. Estás tan ocupado que no me reconocen ni escuchan mi voz. Te afanas por tantas cosas que me abandonas a mí, que soy la fuente de vida. Te estresas, te cansas, te desesperas, cuando yo soy la paz y la tranquilidad, dice el Señor. Y yo estoy aquí con ustedes. Manadita mía, dice el Señor. Yo sé qué es lo que ustedes necesitan. Y yo estoy aquí. Quiero que aprendan a reconocer mi voz, dice el Señor. Quiero que aprendan a reconocerme. Porque quiero caminar con ustedes, dice el Señor. Con todo mi pueblo. Yo no quiero que perezcan como en un principio, que mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Ustedes ya no. Yo me he encargado de darles la palabra a través de mi siervo, dice el Señor. Yo me he precavado de todo lo que pasa y he estado al tanto, dice el Señor, y estoy con ustedes. Ya no te afanes. Yo sé lo que estás batallando. Yo sé tus problemas familiares, matrimoniales, monetarios. Yo conozco tus deseos, tus planes, tus anhelos, tus propósitos. Sé lo que quieres buscar. Y muchas veces te he dicho que busques mi reino y mi justicia, y que yo te iba a dar todo, y yo te daré todo, porque yo cumplo mis promesas, dice el Señor. Porque yo soy un Dios fuerte y celoso, pero soy fiel. Aquí estoy yo, dice el Señor. No te aflijas, hijo mío. Si tú me dejas entrar a tu corazón, pero que tú me dejes entrar por tu voluntad. Yo no quiero forzarte. Pero si te tengo que forzar porque te amo, solamente te quiero bendecir, dice el Señor. Ya no te afanes ni te preocupes. Descansa en mí. Yo soy tu escudo y tu fortaleza, tu pronto auxilio en las tribulaciones. No tienes que atemorizarte. Yo te dije que estaría contigo todos los días. Cada latido de tu corazón. Cuando tú duermes, yo estoy vigilante. Cuando tú manejas, yo te cuido. Cuando tú te cansas sin tú saberlo, yo te doy fuerzas. Yo estoy contigo, dice el Señor. Oíd, pueblo mío. Yo soy su Dios, dice el Señor. Fuerte y celoso, que vigilo la maldad de los padres o los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pero yo soy tu Dios también, que te bendigo.
Yo te saqué de la esclavitud, dice el Señor, para que seas libre. Libre, yo te di libertad, no libertinaje. Si escuchares hoy mi voz, no cierres tu corazón. Padre, le doy gracias en esta tarde. Gracias por todo, Padre. Bendito y alabado sea su nombre, mi Señor. Gracias por todo. Gracias. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión de su Espíritu Santo sea con todos y cada uno de ustedes, hoy y siempre. Amén. 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 Dios les bendiga, hermanos.